Estamos hablando de la interpretación de las parábolas. Ya vamos a terminar hoy con algunos ejemplos y luego vendrá otro tema interesante, pero también difícil. Pero hoy nos vamos a ir de momento con las parábolas. Estamos considerando las parábolas del reino que están en Mateo capítulo 13, cuando Jesús, a través de una secuencia de varias parábolas, está explicando acerca de cómo es el reino de los cielos. Podemos poner la siguiente, la de levaduras, donde quedamos la semana pasada. Ahí está, muy bien. Y habíamos quedado en esta, sin terminar, acerca de que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y estábamos hablando acerca de qué querría enseñar. Veíamos que algunos opinan que la levadura es algo malo en la Biblia, pero el texto está hablando realmente del reino de los cielos. Está comparando a cómo es el reino de los cielos. Y por eso concluíamos que más bien aquí la levadura no hay por qué tomar ese sentido negativo, porque también hay figuras en la Biblia que unas veces representan una cosa y otras veces representan otra. Y pusimos el ejemplo quizá más típico, que era el león. El león en la Biblia representa al Señor Jesús, que es el león de la tribu de Judá, pero también Pedro dice que el diablo es como un león rugiente. Entonces tenemos que tener cuidado cuando tenemos figuras, cómo lo estamos interpretando. Creo que el mensaje de la levadura es que algo muy pequeño, invisible, en medio de algo muy grande, puede llegar a hacer una gran influencia y puede hacer que algo aumente mucho. Y ahí pues nos hace pensar la influencia del reino de los cielos, que está, por así decir, como infiltrado en este mundo. A veces no es muy visible, ¿verdad? El reino de los cielos, la gente a veces no se entera, pero sin embargo el pueblo de Dios ejerce una influencia muy positiva en nuestro mundo. Hay que considerar cosas mismo de la historia, ¿no? La abolición de la esclavitud, pues eso fue un logro enorme, pero fue promovido por creyentes. Entonces la influencia positiva que trae el Evangelio y la Iglesia, los cristianos, a nuestro mundo. De hecho, en la Biblia hay un ejemplo en la historia pasada donde Dios estaba dispuesto, por amor a 10 justos, a no destruir 2 ciudades, ¿no? Sodoma y Gomorra. Ese es un ejemplo de la influencia positiva, de quién sabe cuántas cosas, porque hay creyentes en Carballo, Dios protege Carballo, o la ciudad de Coruña, o cualquier población, o una calle, o una zona donde vivamos. Así que creo que el mensaje aquí es eso, la influencia de algo pequeño que va creciendo. Y quizá podríamos hacer también una aplicación personal, que si en ti ha entrado el reino de los cielos, pues también desde dentro debe ir produciendo cambios e influencia en nuestra vida, que se va notando por fuera, ¿no? Como esa masa de harina cuando le ponen la levadura y empieza a crecer. Y eso debe ser un efecto también en nuestras propias vidas, de tener en nosotros el reino de los cielos, ¿no? Porque tenemos al Rey en nuestras vidas. La levadura es algo muy pequeño. Ahí son 2 ejemplos, 2 posibilidades de la receta, con la harina, de cómo se hace un bollo de pan. Entonces, si uno quiere hacer el método rápido de que 1 kilo de harina pues crezca rápido, hacen falta 20 o 30 gramos de levadura. Esa proporción es solo un 2 o 3% de la población. Bueno, se dice que en España los evangélicos son un 2% de la población. Casualidades, ¿no? Y si es ya en frío, un proceso largo, pues solo con 5 o 8 gramos es suficiente para producir que se leude el bollo de pan y salga un buen bollo de pan. Así que el mensaje es eso, ¿no? De que algo pequeño puede tener una gran influencia. Y quizás nosotros muchas veces no lo vemos, no lo sabemos hasta dónde llega nuestra influencia. Mismo estos días, con motivo del entierro de mi padre, pues bueno, te encuentras mucha gente que le conocía y que hablan, y mismo hasta del entierro mismo, del acto, pues gente que quedó sorprendida, personas no creyentes, ¿no? Que no habían estado nunca en un acto así y quedaron impactados. Entonces, pequeñas cosas que para nosotros son normales pueden causar un gran impacto en nuestra sociedad. Para aquellos que interpretan que la levadura aquí es algo negativo, que es el mal infiltrado en el reino de los cielos o en la Iglesia, como es el caso de Samuel Pérez Millos, que piensa esto,
pues él habla de cómo la falsa doctrina, y eso también es cierto, ¿no? Que si se infiltra en la iglesia a veces empieza casi escondido que no se ve y va haciendo mella, y cuando ya pues brota algo grande, pues es peligroso, ¿no? Como en Edén también, ¿no? Satanás metió ahí una media verdad, nada más, pero consiguió engañar a Eva y a Adán para que pecaran. Y un poco esa es la historia también de la iglesia. La iglesia, las desviaciones de la iglesia de Roma, la iglesia de Roma nace de los apóstoles igual también. Pero ¿qué pasó? Que con los años se van incorporando pequeñas cosas y una trae otra, y al final pues tenemos una iglesia apartada de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero yo pienso que hemos de interpretarlo aquí en el sentido positivo, ¿no? De que la obra de Dios puede parecer pequeña, puede parecer invisible, pero Dios hace su obra, y el reino de los cielos está, digamos, profetizado que va a seguir ese proceso, ¿no? Que va a ser un reino que al final, los profetas hablaban de que la gloria del Señor llenará la tierra. Y en la visión de Daniel, del libro de Daniel, de aquella estatua que eran los reinos del mundo, cuando cae esa piedra que acaba con todos los reyes del mundo y se establece el reino de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Que dice que llena todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues puede ser también verlo relacionado con eso. Luego hay quienes van buscando más en los detalles, ¿no? Pues dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer. Y alguno dice, aquí hay una mujer. Eso os lo dejé el otro día para que pensarais. En la interpretación que hace Samuel Pérez Millos, dice que la mujer es símbolo de confusión en relación con asuntos espirituales y de enseñanza. Y lo argumenta basado en Zacarías, donde hay una visión de una mujer sentada dentro de un efa. Un efa es un recipiente de medidas, como si fuera un cubo, un capazo, ¿no? Pues metida ahí dentro, y dice ahí Zacarías, dice, esta es la maldad. Y Jezabel también, que es la mujer que representa pues esa falsa creyente, o la ramera de Apocalipsis 17, ¿no? En mi opinión, la mujer es un detalle que no hay que interpretar. Es parte de la historia que se quiere contar, ¿no? De que amasa y prepara la levadura, pero el foco está en la levadura y el impacto que tiene en la masa. Y la mujer, pues porque hace falta alguien que prepare y que haga eso, ¿no? Y en la sociedad, pues lo que ocurría entonces era que lo hacían principalmente las mujeres. Y creo que tenemos que desterrar cualquier idea negativa de la mujer. Hay mujeres malas y muy malas, pero hay buenas mujeres y mujeres muy buenas también, ¿no? Y tenemos ejemplos positivos en la Biblia, ¿no? Como Débora, como Ruth, como Esther, el libro de Proverbios capítulo 31, donde habla de esa mujer virtuosa. Y también, pues estos que hilan muy fino, incluso se fijan en las 3 medidas, que eran 3 medidas de harina que se metió ahí. En el caso de Samuel, pues sugiere que representa los 3 grupos opositores que tenía el Señor Jesús. Dice que eran los fariseos, los saduceos y los herodianos. Y estos eran los que hacían eso, ¿no? Con la tradición, la especulación y la mundanalidad. Y bueno, pues cita textos donde evidentemente existieron esos 3 grupos atacaron a la persona de Jesús, pero de nuevo, en mi opinión, me parece algo muy rebuscado. Las parábolas, decíamos que tienen una idea principal, y esa es con la que tenemos que quedarnos y no perdernos en los detalles. Y luego viene la siguiente parábola, que es la que teníamos hace un momento, que es la de el tesoro escondido y la perla de gran valor. Dice en Mateo 13, versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, se entiende, ¿no? Tú vas por ahí paseando por el monte, encuentras un tesoro y resulta que el monte es de otra persona, tú lo entierras y entonces luego se lo vas a comprar, porque sabes que hay un tesoro. Y luego el de la perla, que están unidas, el versículo 45 dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y estas dos en realidad apuntan al valor que tiene el reino de los cielos. Seguir a Cristo supone una renuncia, ¿no? Tome su cruz, sígame,
deja a tu padre, a tu madre para seguirme, pero es algo de un valor extraordinario por el que vale la pena dejarlo todo y perderlo todo, porque sales ganando por amor al reino de los cielos. Entonces, en esta serie de parábolas van enfocando cosas acerca del reino de los cielos, algo pequeño, pero que va creciendo, va haciendo su influencia positiva, es algo que es un tesoro, el reino de los cielos. Y la siguiente, la última, que concluye todo este cuadro que nos dibuja el reino de los cielos, es la parábola de la red, de la pesca esta, que habla del fin del mundo. Entonces, cuando Jesús está enseñando del reino de los cielos, pues termina llevándonos al final del mundo, cuando se establecerá el reino de los cielos. Pues dice así Mateo 13, versículo 47. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. La conclusión a todo lo que nos habla del reino. Bueno, ¿qué es eso de la red barredera? Aquí no hay ningún marinero. Pero yo que estuve años viviendo allá en Castiñeiras, donde mis amigos, muchos de ellos eran marineros, pues les oía hablar de las diferentes técnicas de la pesca, ¿no? Como el palangre o el arrastre. El arrastre que a veces va entre dos barcos, ¿no? Y lleva una red, y esta es terrible porque eso acaba con todo, esquilma todo el pescado del mar. Bueno, en el primer siglo era esta más bien la técnica. Se amarraba un cabo de la red en tierra firme, luego con una lanchita iban llevándolo y traían de vuelta hasta el otro cabo al otro lado, a tierra. Y desde tierra, de cada lado, iban tirando de la cuerda y ahí recogían todos los peces que estaban por esa parte del mar. Así que esa es una de las maneras de la pesca en el primer siglo. ¿Qué hacían después? Pues juntaban en tierra todos los peces y, como viene de todo, con este sistema del arrastre, pues luego viene la separación. Hay que separar los peces buenos, los que valen para comer, y los que no, pues los arrojaban de nuevo al mar. Y es una ilustración muy buena para hablar del final, ¿no? Cuando el Señor venga, dice que vendrá como una red barredera, y la característica de esta red es que no deja nada atrás, coge todo. Y eso está hablando de que cuando el Señor venga, pues al final recogerá a todo el mundo, buenos y malos, dice ahí, ¿verdad? Los peces buenos en canastas y los malos son arrojados fuera. Y es lo que concluye todas estas parábolas donde el Señor Jesús está enseñando acerca del reino de los cielos. Bien, entonces a esta altura ya debéis de poder interpretar bien todas las parábolas y me podéis ayudar un día que necesite alguna que tenga dudas. Pero si nos quedamos con las ideas principales de lo que hemos visto, pues ya habrá valido la pena. Bueno, pues vamos a iniciar otro capítulo interesante que tiene también su dificultad. Bueno, tenemos un técnico aquí que está rapidísimo, fenomenal. Da gusto trabajar así. Se llama modismos. Y Jesús dice a esto, ¿a qué venimos a hablar aquí, verdad? ¿Qué es eso de modismos, cosas raras? ¿No te parece, Jesús? Vamos a intentar explicarlo. Pero el capítulo este tiene que ver con la poesía que tenemos en la Biblia. Puedes poner la siguiente. A ver qué entendéis por estas frases. ¿Qué entiendes? Si digo sos un nabo, alguien se ríe ya porque sabe lo que quiere decir, ¿no? ¿Sí? Los argentinos saben lo que significa eso. Bueno, quizás sos un tonto. Ahí. Pero ¿verdad que los demás no lo sabíais? Eso sí. Pero ¿y eso qué quiere decir? No me toque lo nabo. Ese sí, a segunda sí. La de arriba es la versión argentina. La siguiente es la gallega, ¿verdad? Pero la Argentina, los de aquí, yo nunca lo había escuchado. Si me dicen sos un nabo, no sé si es algo bueno o malo, pero ellos sí saben, ¿verdad? Y si Celia dice no me toco lo nabo, pues
No sé si los argentinos saben lo que quiere decir. ¿Ves? Claro, importante, pues hay que explicárselo. Ya, tampoco hay que ser mal pensados, ¿eh? La frase... Sí, también. Bueno, eso, no me toque lo nabo, es no me molestes. No me estés dando la lata, no me molestes. Sí, sí. Sí. Vale, no te tires un farol. ¿Qué es? ¿Coger un farol y tirarlo por la ventana? ¿Qué es eso? No, ¿ves? No, la Argentina pues, no lo dicen. A ver, los de aquí, ¿qué decís? ¿Qué significa? No te tires un farol. Que va de listo. Que no digas tonterías. Más bien que va de listo, ¿no? Como que lo sabe, que sabe y no sabe realmente. Sí, que exagera. Ahora, esto todos son frases que se dicen habitualmente, pero veis, como según el contexto, si no es algo de tu zona, pues, pero las palabras las entiendes, ¿no? Farol, todo el mundo sabe lo que es un farol. El tiempo es oro. Es así, que ya es más común a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esos son los modismos. Son expresiones que literalmente no tienen sentido, pero sin embargo son expresiones que se usan habitualmente. Gente normal y corriente, pues usa esas expresiones, pero solo las entendemos si vivimos en esa época y en ese lugar. Esta otra es para los portugueses. Mira, levantar un acta. Bueno, ¿sabéis lo que es levantar un acta? Eso sí, se dice en español. Pero claro, ¿eso qué es? Coger un acta y la levanto así. Eso es lo que dice literalmente, ¿no? Levantar un acta. Eso es como se dice en portugués, redigir una acta o labrar una acta. Claro, yo voy a Portugal y me dicen, vamos, tenemos que labrar un acta. Yo qué sé lo que querrá decir, ¿no? Y digo algo, las 4 de abajo, la última, esas yo las aprendí más aquí que en Argentina, las 4. Ya me imagino. El curro aquí es trabajar. Claro, el curro, ya lo entendiste, bien. No, ya no es trabajar. Ya currar es quizás ser, nomás porque soy un ladrón, robar algo. Estoy currando, estoy robando. Claro. Curioso, ¿verdad? La misma palabra. Claro. Flipar. Claro, una pasada. Esas entendes, ¿no, Jesús? Esas entendes. Sí. Y una pasada, ¿qué es una pasada? ¿Eso lo decís? Está en moderno, sí. Aunque curro, en gallego también tiene otro. De los caballos, sí, el curro cuando le van a cortar. Sí. Vale, bien. Bueno, puse todos estos ejemplos porque estas cosas se encuentran también en la Biblia. Hay problema, entonces, porque la Biblia está escrita en otro idioma, otra época, otro tiempo, así que probablemente si las encontramos en la Biblia no nos enteramos, no nos vamos a dar cuenta, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber si leemos en la Biblia y encontramos una frase así, de estas raras? ¿Cómo nos daremos cuenta? Nos hará pensar que puede ser una figura, que puede ser lenguaje figurado, puede ser un modismo y no hay que tomarlo literal. Bueno, pues lo que nos llevará a pensar eso es si es una frase que no se entiende, que no tiene sentido, que es rara, o una frase que si la tomas literal contradice la enseñanza de la Biblia. Entonces no puede ser. Entonces hay que pensar que puede ser una frase esa. Entonces eso es una dificultad para nosotros especialmente al leer la Biblia, y ahí es una ayuda muy valiosa pues los comentarios que han estudiado la historia, que conocen más los pueblos antiguos y que han encontrado en otra literatura paralela esas expresiones y nos ayudan a entenderla. Entonces vamos a la siguiente, donde tenemos un poco el concepto de estos modismos. Entonces, si queremos definir eso, sería un modo de hablar propio de una lengua y un lugar. Eso es un modismo. Algo que es propio de un lugar, de una zona, de un tiempo, pero que no respeta el significado literal de las palabras, ¿vale? Dice una cosa, pero significa otra.
Y eso es difícil, ¿verdad?, de entenderlo. Y en la relación con la Biblia, pues le llamamos que son modismos hebraicos, porque vienen de la cultura hebrea. Y decimos que también son en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? ¿Por qué llamamos modismos hebraicos a los que tenemos en el Nuevo Testamento? ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. Pero el griego koiné, tenía mucha influencia hebrea. Y además, el Nuevo Testamento fue escrito todo, probablemente con una excepción, por escritores ¿de qué cultura? Todos hebreos, excepto ¿quién? A ver, que tenéis que estar al loro de los miércoles. Excepto Lucas era gentil, pero los demás probablemente todos eran hebreos. Entonces, cuando ellos escribían, pues es fácil que incluyeran esas expresiones que eran comunes, que todo el mundo entendía, pero que para nosotros hoy son una dificultad. Entonces vamos a ver ahora los diferentes modismos que hay en la Biblia y a ver si no lo complicamos mucho, ¿vale? Un modismo es lo absoluto por lo relativo. No os asustéis por las definiciones, voy a intentar explicarlas y con los ejemplos se entiende siempre bien. Lo absoluto por... A ver, una cosa absoluta, ¿qué quiere decir? Que es así, claro, ¿no? Blanco, negro, bueno, malo, siempre o nunca. Eso no tiene duda lo que quiere decir. Algo que es relativo, bueno, es más que, es más grande, es pequeño, o sea, más o menos que, peor que, mayor que, claro, ¿y cuánto es? Es algo relativo. Claro, un caballo es un animal grande o pequeño, pues según con que lo comparas, ¿no? Entonces, eso es el concepto relativo. Bueno, pues entonces en la Biblia tenemos algunas expresiones donde se afirma algo en absoluto, como si fuera blanco o negro, pero en realidad quiere decir algo que es relativo, ¿vale? Y ahora vamos con el ejemplo. En realidad son como una exageración. El ejemplo que tenemos ahí es Proverbios capítulo 8, versículo 10. ¿Qué dice ahí? Recibid mi instrucción y no la plata, conocimiento antes que el oro. Ahora, fijaos en la primera frase. Si la tomamos literal, dice que no puedes recibir plata. Dice, tienes que recibir la instrucción de Dios, pero no recibas la plata. Y si lo interpretas como dinero, pues no recibas dinero. Y si lo interpretas literal, pues que nadie te regale nada de plata, porque el proverbio dice que no tienes que recibirlo. Entonces es una afirmación absoluta. Recibe mi instrucción, pero no recibas la plata. Ahora, en este caso, lo que nos ayuda los proverbios, y suele ocurrir, que la frase siguiente es paralela y nos va a aclarar el sentido de la frase de arriba. Por eso siempre hay que ver el contexto de las frases. Y la frase paralela, ¿dónde está la clave? En el medio de la frase, que dice conocimiento antes que el oro escondido. Entonces, recibir instrucción o recibir conocimiento significa lo mismo, plata, oro significa lo mismo, pero lo que está diciendo arriba, recibe mi instrucción y no la plata, en realidad lo que quiere decir es que la prioridad, lo más importante es recibir la instrucción de Dios antes que la plata, que lo material, que las cosas materiales. ¿Entendéis eso? ¿Sí? Entonces, cuando ves una frase así, hay que tener cuidado porque a veces hay personas muy radicales que cogen la Biblia, la leen así y dicen prohibido la plata, ¿no? O los adornos en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Algunos ha pasado con ese texto tomándolo así tan literal. Ha habido gente que hasta no ha estado ni de acuerdo con el anillo de casado, porque es de oro. Dice que la Biblia no puedes usar oro. Entonces eso pasa por no interpretar bien este modismo del absoluto por lo relativo. Vale, vamos a otro ejemplo. Lucas 14, versículos del 12 al 13. Y dice el Señor que cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos. ¿Entendiste bien? Se entiende, ¿verdad? Literalmente está muy claro. Que no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Entonces, esta fiesta de Navidad, esta Nochebuena, ¿qué dice Jesús, no? ¿Qué tenemos? Bueno, ahí no dice nada, así que
Pero claro, hay que leer el sentido, ¿verdad? Dice, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, ahí esa frase es muy importante. Cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos y serás bienaventurado. Es decir, que tu pastor es pobre, manco, cojo, ciego, entra en alguno de esos, vale. Y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, Jesús está prohibiendo que podemos invitar a amigos, a personas ricas, a comer o a cenar. Si lo tomásemos literal, sí, es lo que dice literalmente, ¿verdad? Pero ahí está la clave, está antes bien. Cuando ofrezcas, es decir, piensa en los pobres, en los necesitados. No está en contra de que comamos con la familia y con los amigos, pero que no olvidemos las necesidades de otros, ¿no? Y sobre todo, fijaos también una palabra que se repite. ¿Qué palabra se repite? Recompensa, recompensa, recompensa. Porque muchas veces es así, ¿no? Invitamos a los que hay algo a cambio. En la familia no, pero si es fuera de la familia muchas veces hay intereses por el medio. Y claro, si invitas a un pobre, poco te vas a sacar, poca ganancia vas a sacar, ¿no? Pero al final es que el Señor presenta muchas veces su enseñanza así, en plan de choque, de contraste, para que despiertes con algo que te llama la atención, pero su mensaje simplemente es que no descuidemos a los necesitados. Un ejemplo más, también muy conocido, de Lucas 14, versículo 26. Dice, si alguno viene a mí y no... ¿Pero cómo es eso? ¿Qué dice ahí? Aborrece a su padre y madre, pero aún peor, no, casi peor, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es una afirmación absoluta. Aquí, si no aborreces, no puedes ser discípulo de Jesús. ¿Vale? Imagínate una persona de la calle que no conoce nada de la palabra, abre la Biblia, se encuentra con ese versículo. ¿Qué pensará? ¿Verdad? Importante conocer y entender las expresiones en su tiempo y en su cultura. Entonces tiene la expresión, tiene forma absoluta, pero el mensaje en realidad es relativo, de que tienes que amar a Dios más que a todas esas personas, que tu amor a Dios es tan grande comparado con el amor hacia otras personas que es como si los odiaras, pero no está diciendo que los odies, porque la Biblia nos llama a amar a nuestros padres, ¿no? A amar a los hijos, entonces no puede contradecirse la Escritura. Pero bueno, son ejemplos de esos modismos, de formas de hablar que eran típicas en aquella época. Vale, el siguiente modismo es al revés, que se dice algo en forma relativa, pero en realidad la enseñanza es absoluta, tajante. Y este es el ejemplo del fariseo y el publicano. Y en este caso da mucha luz si usamos más de una traducción de la Biblia, porque ya nos da pistas. Por eso es tan importante cuando estudiamos la palabra comparar y ver diferentes traducciones. En el caso de la Reina Valera 60, dice que el publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Si leemos eso solo, parece decir que los dos fueron justificados, ¿no? Simplemente uno fue antes, porque si fue uno antes, quiere decir que el otro fue después justificado. Es una expresión relativa, ¿no? Uno fue antes y el otro después. Sin embargo, la Biblia de las Américas hace una traducción donde coge el sentido de esa frase y fijaos cómo ya lo dice literalmente, descendió a su casa justificado, pero aquel no, Entonces el antes que es una expresión relativa, pero en realidad no está diciendo que el fariseo fue justificado. Bueno, hay otro tipo de modismos también muy común en la Biblia que se llama de filiación. Filiación quiere decir de hijos, de los hijos. Y son modismos cuando hablan de un parentesco, pero que no es literal. Por ejemplo, ahí leemos en Mateo capítulo 1, el primer versículo del Nuevo Testamento, y que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Jesucristo era hijo de David? ¿Sí o no? Era. Se llamaba David, su padre. Era David, su padre. Y además hijo de Abraham. David era hijo de Abraham. Descendiente.
Entonces, si lo tomásemos literal, uno que no conozca nada de la historia de la Biblia pensará que Jesús, pues su padre se llamaba David y su abuelo Abraham, ¿no? Pero es un modismo que se llama así, de filiación, que significa descendiente. Porque, claro, el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, al final es hijo, ¿verdad? Entonces es la idea de este mensaje. El modismo es eso. Ahora, ¿cómo podemos identificar ese modismo? Pues porque conocemos la Biblia. Y por la historia sabemos que el padre de Jesús no era David, sino que era José. Y además sabemos que David vivió más o menos en mil años antes de Cristo. Entonces era imposible que sea su padre. Y Abraham 2000 años antes de Cristo, ¿no? Por eso sabemos y podemos interpretar bien ese pasaje. Otro ejemplo es el Sermón del Monte. Hechos, el sermón no, el del monte no, el de Pedro, el de Pentecostés, o el segundo sermón, después del de Pentecostés. En Hechos 3:25. Pedro tiene delante un público y dice, vosotros sois los hijos de los profetas y sois los hijos del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham en tu simiente tal. Entonces los que estaban delante de Pedro eran hijos de Abraham. Evidentemente no, porque habían pasado 2000 años y tampoco de los profetas, pero eran descendientes, ¿no? Personas o hijos de aquellos que sus padres antepasados habían escuchado el pacto de Dios con Abraham. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento, Efesios 5, versículo 8. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La luz tiene hijos. Entonces no se puede tomar literal eso, ¿verdad? ¿Y qué crees que quiere decir andar como hijos de luz? Porque andábamos todos en tinieblas, pero ahora que conocimos la luz, que es el Señor, ahora queremos andar como hijos del Señor. Ya. ¿Y por qué dice hijos de luz? Porque hemos recibido conocimiento, ¿no? Antes no teníamos cuando uno no sabe cosas, está en la oscuridad, conforme a esas cosas. Y cuando le viene ese conocimiento, pues como que una expresión. Sí, la luz es una buena ilustración, ¿verdad? De eso del conocimiento, de poder ver lo que antes no podías ver, ¿no? Y el Señor trae eso a nuestra vida. Pero la expresión hijos de la luz, hijos de la luz. Podemos pensar que Dios también se define como luz. Y si somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Y lo que caracteriza a un hijo es que recibe las características de su padre. Y ese es el tema aquí. La conexión es que tenemos que tener las características de nuestro Padre, que es luz. Dios es luz, Él es nuestro Padre. Si somos hijos de Dios, tenemos que mostrar luz igual que nuestro Padre. ¿Vale? Bueno, vamos con otro tipo de modismo, uno muy interesante también. Sí. Genealógico, ¿no? Sí. Buscando, tiene esa característica, buscando la descendencia y llegan hasta... Sí, porque, claro, porque también se bautizan por los muertos, entonces es importante para ellos rescatar a los muertos. Ya. Modismos de tiempo. En este caso, la palabra eternidad o algo perpetuo para siempre, a veces es literal y otras veces no es literal en la Biblia. A veces puede decir que es algo eterno, perpetuo, pero se refiere dentro de unos límites, no literal. Por ejemplo, ¿qué es literal cuando la Biblia habla de eterno? Génesis 3:22, cuando Dios echa a Adán y Eva del huerto del Edén, dice, no sea que vayan a extender su mano, tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí sería literal. Si realmente tomasen de ese árbol de la vida, pues vivirían para siempre. Creo que se puede entender literal. O Éxodo 3:15, cuando habla del nombre de Dios, dice, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, dice Moisés, este es mi nombre para siempre. Claro, Dios no cambia de nombre, entonces es literal que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es para siempre. Eso no los he puesto ahí los ejemplos. Y, por ejemplo, en Deuteronomio 33:27 dice, el eterno Dios es tu refugio. ¿Es literal que Dios es eterno o no es literal? Es literal.
Dios es eterno por definición, si no, no sería Dios. Pero hay ocasiones que es figurado. La expresión ordenanza perpetua, ¿de qué está hablando aquí en Éxodo 12? La Pascua. Dice que la Pascua la celebraréis como fiesta al Señor por vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Entonces, si es una ordenanza perpetua, tendríamos que estar nosotros también celebrando la Pascua, ¿o no? Claro, era perpetua esa ordenanza mientras no hubiera otro pacto. Dentro del antiguo pacto, sí, pero al venir el nuevo pacto, eso cambia y el Nuevo Testamento además lo explica cuando nos enseña que la Pascua era un tipo del sacrificio de Cristo. Dice 1 Corintios 5, 7 que Cristo es nuestra Pascua. Y después Hebreos dice que fue una vez para siempre. Entonces ya no, la última Pascua es la de Cristo, ya no hay que seguir celebrando la Pascua. Pero ahí pone ordenanza perpetua hasta que viniera algo nuevo, ¿no? Un nuevo pacto. O quizá más fácil se ve en este otro ejemplo. Estas son palabras dirigidas con respecto a Salomón, el rey Salomón. Entonces el Señor le dice a su padre, a David, acerca de Salomón, que Salomón edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Podía Salomón reinar para siempre? ¿Reinó para siempre Salomón? Se murió y hubo otros reyes después. Claro, nosotros que conocemos ahora la Biblia en el contexto amplio de la palabra, pues sabemos que ahí realmente estaría enfocando al Mesías, apuntando al Mesías, que su reino será para siempre y al final es su hijo, es su descendiente que tendría ese trono para siempre, ¿no? Un trono para siempre. Bueno, vamos con otro ejemplo de tiempo. Ese era sobre eternidad o perpetuo, que cuando leemos eso tengamos cuidado antes de afirmar si es literal o no. Esto es muy interesante, la palabra día. En realidad os lo podría poner como tarea, porque es muy interesante buscar qué significa en la Biblia cuando leemos la palabra día. Creo que por lo menos yo tengo apuntados cuatro significados diferentes. La misma palabra, pero puede significar o referirse a aspectos diferentes. Entonces, ¿qué puede ser la palabra día? Aquí ya las tenéis puestas 3 de ellas. Puede referirse a un día de 24 horas. Y los hebreos hablaban de la tarde y la mañana, y así leemos en Génesis capítulo 1, ¿no? De los días de la creación son expresados de esa manera, como la noche o la tarde y luego la mañana. Entonces puede referirse a un día de 24 horas, pero también puede referirse la palabra día a una parte del día, que es cuando hay luz, en contraste con la noche. Entonces, el día puede ser 24 horas o el día puede ser menos, pueden ser 12 horas o 6 horas, depende de la época del año, y el lugar es una parte del día. Entonces, cuando leemos un versículo que habla de día, amigo, ya tenemos que estar con los ojos abiertos a ver a qué puede referirse. Ese ejemplo lo tenemos en Génesis 1:14, que dice que Dios puso lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Entonces, ahí se refiere a una parte del día. Y también el mismo versículo incluye el primero, porque luego dice y para días y para años, con lo cual la palabra día ya tenemos 2 significados. Pero en tercer lugar puede ser un tiempo indefinido. ¿El día qué? ¿Y qué día es ese? El día de mañana. ¿Cuándo es el día de mañana? No es un día concreto, ¿verdad? En Génesis 2:4 habla de la creación. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Hizo Dios los cielos y la tierra en 24 horas? No. Hay opiniones en cuanto a la duración de los días, ¿no? Si son días literales, 7 días de 24 horas es otro asunto, pero aquí pone como todo en un día, la creación, no, porque está hablando de un día indefinido, un tiempo indefinido, no se refiere específicamente. O más en concreto este otro, Génesis 5, cuando habla de la creación del hombre y de la mujer. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día
que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán en el día en que fueron creados. Y pregunto, ¿Adán y Eva fueron creados el mismo día? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No. El sexto día fue creado Adán, pero posteriormente fue creada Eva. Y sin embargo dice el día que fueron creados. Entonces esto nos da una pista de que cuando leemos algunos conceptos en la Biblia, antes de hacer afirmaciones categóricas, tenemos que informarnos bien para estar seguros de qué es lo que quiere decir esa parte. Sí, podía ser en un momento que tampoco fue un momento. Tampoco. Sería... Puede ser intervalo de tiempo, ¿no? Sí. Aunque no fuera... Es un periodo de tiempo indefinido. Es un periodo de tiempo que puede ser más o menos, lo que quiere decir. Y la última, que es muy interesante porque tiene conexión con un asunto importante de la fe, es que la palabra día también puede ser una fracción del día, una parte del día, no solamente el día y la noche, sino que aún del día, una parte del día. Y los hebreos lo consideraban un día, es un día, pero solo fueron unas horas y es un día. Y ahí tenéis algunos ejemplos donde se usa expresión en Primera Reyes 12, es Roboam, que es nombrado rey, y Jeroboam vino a pedirle que aligerara el yugo de servidumbre de su padre, Salomón, y entonces la contestación de este rey fue: idos por 3 días, después volved a mí. Y luego dice, al tercer día, como el rey había dicho, pues ellos volvieron, volved a mí al tercer día. Claro, si tenían que volver después del tercer día, ¿cómo es que volvieron al tercer día? Le dijo, idos por 3 días y después volved. Parece que sería el cuarto día. Y luego dice que al tercer día vinieron, volved a mí al tercer día. Entonces está contando parte de un día. Antes que termine el tercer día ya estaban volviendo. Seguramente, sería el tercer día el que volvía, ¿no? Entonces, digo que esa palabra día pues puede referirse a una parte del día, no a un días completos literalmente. O cuando José, sabéis que van sus hermanos a Egipto a buscar alimentos y José los reconoce y los mete ahí, los tiene detenidos por un tiempo. Y dice Génesis 42, y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Y José les dijo al tercer día. Entonces, al tercer día no se han cumplido 3 días todavía, ¿no? Por ejemplo, lunes, martes y miércoles. Miércoles sería al tercer día, pero de lunes a miércoles no van 3 días completos, van partes, pero ya los cuentan como 3 días completos. Bueno, ¿a dónde queremos llegar con eso? Al punto principal, y con eso vamos a terminar porque es la hora, que es el siguiente, tenemos el tema de la resurrección de Jesús. Y puedes ponerse. Porque eso ha dado lugar a polémica en cuanto a qué día fue crucificado Jesús. Porque claro, si cuentas literalmente 3 días de 24 horas, que serían 72 horas, entonces dice fue crucificado el jueves. Sin embargo, entendemos que está bastante claro que fue el viernes y la resurrección el domingo. ¿Y cómo se explica eso? Que fueron 3 días, que el Señor iba a estar muerto 3 días, ¿no? Y hay varios textos, ahí tenéis alguna de las citas, pero como el tiempo no lo permite, lo vamos a dejar aquí. Pues, ¿estuvo 3 días Jesús en la tumba? Literalmente, no. 3 días de 24 horas, no. Pero estuvo unas horas del viernes, estuvo todo el sábado y estuvo unas horas del domingo. Entonces, parte de un día, viernes, es contado como si fuera un día. El día sábado sí fue completo y luego una parte del domingo, una pequeña parte, pero también es contado como un día. Con eso lo único que quiero es que entendamos, ¿no? Que cuando leemos algunas palabras en la Biblia, en este caso la palabra día, puede significar muchas cosas. Y algunos sugieren que incluso eso puede resolver algunos de los conflictos que hay con los días de la creación, ¿no? Que permite esta interpretación literal o no literal de día, porque en el mismo capítulo pues la palabra día puede tener diferentes significados. Es un argumento que usan algunos
y creo que por lo menos nos llama a ser prudentes.